Tendemos a pensar que conocemos bien a los electrones. Y es que son precisamente los electrones los que dan forma a los átomos, a la electricidad, a la química y, en definitiva, a casi todo el mundo que nos rodea. Sin embargo, si lo observamos con un poco más de atención, empieza una auténtica cadena de paradojas. Hola a todos. Permítanme presentarles al invitado de hoy, el electrón. El electrón no tiene un tamaño confirmado. No posee estructura interna y ni siquiera puede ser localizado en un punto exacto del espacio. Además, según una teoría, todos los electrones del universo podrían ser en realidad uno solo. ¿Suena a ciencia ficción? Bienvenidos a Pangea. En realidad, todas estas son ideas que se debaten de verdad en el campo de la física. ¿Les ha despertado la curiosidad? Entonces, empecemos. La paradoja de la energía infinita. Comencemos con algo que a primera vista parece sencillo. Se trata del tamaño del electrón. En nuestra vida cotidiana tendemos a pensar que todo tiene un tamaño definido. Lo tiene una manzana, lo tiene un grano de arena, lo tiene incluso una bacteria. Hasta los átomos poseen un radio bien definido. Sin embargo, cuando los físicos intentan determinar el tamaño del electrón, surge un problema inesperado. Los experimentos muestran que el electrón se comporta como una partícula puntual. Es decir, el electrón tiene masa y carga, pero no se ha detectado ninguna estructura interna, y en la práctica no posee un radio en el sentido habitual en que solemos entenderlo. Aquí aparece la primera contradicción seria. Cualquier carga genera a su alrededor un campo eléctrico que contiene energía. Cuanto más nos acercamos a la propia carga, más intenso se vuelve ese campo. Si el electrón tuviera un radio finito, aunque fuera diminuto, todo resultaría bastante natural. A medida que nos acercáramos a la superficie de la partícula, el campo se intensificaría y la energía seguiría siendo finita. Pero si el electrón es realmente puntual, es decir, si su radio es igual a cero, la situación cambia por completo. En ese caso, el campo eléctrico cerca del punto donde se encuentra la carga debería volverse infinito. Y esto significa que la energía de ese campo también tendería al infinito. Pero eso es imposible. Sin embargo, lo verdaderamente sorprendente es otra cosa. Los físicos han encontrado una forma de sortear este problema. En la electrodinámica cuántica se utiliza un procedimiento matemático especial llamado renormalización. Gracias a él, es posible eliminar los infinitos que aparecen en las ecuaciones y obtener valores finitos para las cantidades observables. Y lo más importante es que los cálculos realizados de esta manera coinciden con los resultados experimentales con una precisión extraordinaria. Imagínalo. Se trata de una de las teorías más precisas de toda la ciencia. Pero, aún así, hay algo que debemos admitir con total honestidad. Todavía no comprendemos del todo qué se esconde detrás de la naturaleza puntual del electrón. Una identidad absoluta. Por otro lado, hay una característica sorprendente. Todos los electrones del universo son exactamente iguales. Todos los electrones tienen la misma masa, la misma carga y el mismo spin. En ninguno de los experimentos realizados a lo largo de la historia de la física se ha encontrado jamás ninguna diferencia entre electrones. Puede que a muchos de ustedes esto les suene casi como algo obvio. Sin embargo, si lo pensamos con detenimiento, se trata de una situación realmente extraordinaria. En nuestro mundo, casi no existen objetos completamente idénticos. Incluso dos piedras, dos copos de nieve o dos gotas de agua siempre presentan alguna diferencia. Tal vez algunos estén pensando, ¿y qué hay con eso? Los protones y los neutrones también son iguales, ¿no es así? En teoría, aunque intercambiáramos dos electrones, dos protones o dos neutrones, sería prácticamente imposible notar la diferencia. En mecánica cuántica no existe ningún método que permita distinguir entre dos partículas de este tipo.
Y desde luego, tienen razón. Pero aquí hay un punto clave. Los protones y los neutrones no son partículas fundamentales. Están formados por quarks y gluones, poseen una estructura interna y no son más que estados cuánticos estables de esos campos. En cambio, el electrón, tal como han demostrado todos los experimentos, no presenta este tipo de estructura y se comporta como una partícula fundamental. Pero el electrón tiene otra característica más. Existe su antipartícula, conocida como positrón. El positrón es prácticamente una copia exacta del electrón, salvo por el signo opuesto de su carga. Y fue precisamente esta identidad perfecta la que llevó a los físicos a una idea realmente inusual. A mediados del siglo XX, el físico teórico estadounidense John Archibald Wheeler propuso una hipótesis que, a primera vista, parece sacada de la ciencia ficción. ¿Y si en todo el universo existiera un solo electrón? Es decir, que todos los electrones que observamos, ya sea dentro de los átomos, en los metales o en el espacio, no fueran más que manifestaciones de una misma y única partícula. ¿Puede algo así ser posible? Wheeler sugirió que el electrón podría recorrer trayectorias extremadamente complejas a través del espacio-tiempo. Estas trayectorias se cruzarían una y otra vez, y cada vez que pasaran por un punto del espacio-tiempo, nosotros observaríamos allí un electrón. ¿Les ha dejado impactados? Pero eso no es todo. Esta hipótesis encierra además otro aspecto inesperado. Si un electrón puede avanzar en el tiempo, entonces, en teoría, también podría retroceder. Y cuando eso ocurre, lo que se observa ya no es un electrón, sino su antipartícula, el positrón. Más tarde, quien dio forma matemática a esta idea fue el físico Richard Feynman. En su interpretación, el positrón puede entenderse como un electrón que viaja hacia atrás en el tiempo. En otras palabras, todo el universo estaría atravesado por la larga trayectoria de un único electrón que avanza en zigzag a través del espacio y del tiempo. ¿Qué opinan ustedes de esta hipótesis? Por supuesto, no podemos considerarla un modelo establecido que describa la estructura del universo. Sin embargo, muestra con claridad hasta qué punto las conclusiones de la física cuántica pueden llegar a ser realmente extrañas. Electrones que atraviesan paredes. Y aún así, lo extraño del electrón no termina aquí. En ocasiones, el electrón se comporta como si incluso desafiara las leyes físicas que para nosotros resultan evidentes. Imagina una situación sencilla. Supongamos que existe una barrera, como una pared o una barrera de energía. En la física clásica, la explicación es simple. Si una partícula no tiene suficiente energía, no puede atravesar esa barrera. Es como una pelota que no puede saltar una valla demasiado alta. Sin embargo, en el mundo cuántico, la situación es completamente distinta. El electrón se describe mediante una función de onda. Es decir, su estado se comporta como una onda que no se interrumpe bruscamente en los límites. Una parte de esa onda se filtra dentro de la barrera y en ocasiones incluso aparece al otro lado. Como resultado, el electrón puede manifestarse en lugares donde, según la física clásica, no debería poder existir. Este fenómeno se conoce como efecto túnel cuántico, llamado así porque la partícula actúa como si excavara un pequeño túnel a través de una región prohibida. A primera vista, esto puede parecer una idea propia de la ciencia ficción. Sin embargo, en la práctica, este efecto forma parte de nuestra tecnología cotidiana desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la memoria flash de computadoras y teléfonos inteligentes utiliza este principio. Gracias al efecto túnel, los electrones pueden atravesar finas capas aislantes dentro de los microchips y escribir información en ellas. Este mismo principio también se emplea en uno de los instrumentos científicos más precisos, el microscopio de efecto túnel de barrido. Con este dispositivo, los científicos pueden literalmente ver los átomos individuales en la superficie de los materiales. Dicho esto, el efecto túnel no es una propiedad exclusiva del electrón, sino un rasgo general del mundo cuántico. Existen otras partículas que también presentan este fenómeno. Por ejemplo, los protones.
Las reacciones termonucleares en el interior de las estrellas, incluido el Sol, son posibles precisamente gracias al efecto túnel. Los protones se repelen eléctricamente entre sí, por lo que, según la física clásica, apenas podrían acercarse. Incluso con temperaturas de millones de grados y presiones de miles de millones de atmósferas en el interior estelar, no lograrían superar la barrera de Coulomb. En cambio, en mecánica cuántica existe la posibilidad de atravesar esa barrera. En otras palabras, es gracias al efecto túnel cuántico que el Sol puede brillar. El electrón como arquitecto de la materia. Ahora hablemos del que es, sin duda, el papel más importante del electrón. Cuando hablamos de la materia, tendemos a pensar que todo lo determina el núcleo atómico. Es cierto que casi toda la masa del átomo se concentra en el núcleo, pero en realidad lo que define la forma y las propiedades de la materia no es el núcleo, sino los electrones. Son precisamente los electrones los que forman las capas electrónicas y los que interactúan cuando los átomos se acercan entre sí. Además, la forma en que los electrones se disponen alrededor del núcleo determina la geometría de las moléculas. Así se define si serán lineales, angulares o si adoptarán estructuras tridimensionales complejas. Los electrones son los que crean los enlaces químicos, forman las moléculas y hacen posible la existencia de sustancias complejas, desde el agua y los minerales hasta las proteínas y el ADN. De hecho, prácticamente toda la química del universo está determinada por el comportamiento de los electrones. Sin duda, todavía quedan muchísimos misterios por resolver en torno a los electrones. Y además, el modo en que la energía se desplaza por un circuito resulta verdaderamente sorprendente. La energía no viaja por el interior del conductor, sino que se transmite a través del campo que lo rodea. Este fenómeno resulta tan contrario a la intuición que incluso los propios físicos debaten sobre los detalles de su interpretación. ¿Alguna vez se han preguntado por qué, cuando miles de millones de electrones se agrupan dentro de un trozo de metal, comienzan a comportarse como un único, complejo y enigmático sistema cuántico? En realidad, los electrones no circulan por el conductor a la velocidad de la luz. Se desplazan a su propia velocidad, y esta es tan lenta que incluso un caracol los superaría. De hecho, un caracol es decenas de veces más rápido que los electrones que se desplazan dentro de un conductor. Entonces, ¿qué es lo que realmente fluye dentro de un enchufe? ¿Es simplemente la energía del campo? ¿O se trata de una especie de inteligencia colectiva de miles de millones de partículas invisibles? Sobre este misterio, solo recientemente hemos comenzado a comprender algunos aspectos. Y sin duda, aún nos esperan descubrimientos fascinantes en el futuro. Si este video les ha parecido interesante, no olviden darle a me gusta y compartirlo con sus amigos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!